Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes mi conferencia Las 4 fases del duelo o Asimilando la pandemia. Es una reflexión muy personal ante el problema del coronavirus, el impacto psicológico, cómo asimilarlo y la forma de salir de nuestra zona de confort para enfrentar este nuevo mundo, el cual representa nuevos retos para nosotros como individuos y como industria. Hola amigos, bienvenidos al Master Program de High Vision. Hoy el tema es las 4 fases del duelo. Para iniciar esto, quiero explicar brevemente de dónde nace el título de esta charla. Esto fue un planteamiento hecho en un libro llamado Sobre la muerte y el morir. Fue publicado por la suizo-estadounidense Elizabeth Kubler, una psiquiatra que por primera vez entendió y modeló lo que resulta ese proceso fisiológico inclusive que vive todo ser humano ante la pérdida de algo, bien sea un ser querido, que fue la razón principal de este libro. Y la palabra duelo, en su origen, en su raíz del latín, viene de un concepto que significa dolor o aflicción. Y se entiende que es la reacción natural ante la pérdida de una persona, un objeto o un evento significativo. Hace muchos años, en los años 60, había un personaje de unas tiras cómicas producida por el señor Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. Se trataba de Mafalda y su clan. Eran todos unos chiquillos de pensamiento muy agudo. Y el personaje principal, Mafalda, en algún momento dijo, paren el mundo que me quiero bajar. Y esto ha sido producto de muchos memes y de alguna forma es una expresión que más de una vez la hemos oído de boca de alguien. Algo que parecía imposible para el mundo, en este momento lo vivimos. Y el mundo se pegó una frenada violenta, una clavada de frenos. Y esa clavada de frenos, que todo el mundo por muchos años especuló que podía ser producto de una aparición de Godzilla en la bahía de San Francisco o de quizás alguna invasión extraterrestre promovida desde otra galaxia. No fue así, no fue así como todos nos imaginábamos que alguna vez podía pasar. Resultó ser de que el mundo realmente ha caído rendido ante los pies de un virus, el coronavirus. Entonces, esta situación que de alguna forma esta chica argentina, Greta, de Greta con ganas, me conseguí esta imagen en Instagram y me pareció tan elocuente porque de alguna forma nosotros pasamos al confinamiento y le hemos devuelto a los animales el espacio. Y es interesante porque ustedes pueden ver quizás en algunas imágenes, visto cómo animales deambulan por las calles de ciertas ciudades, animales que originalmente nunca veríamos, ¿no? Y entonces nosotros estamos encerrados en nuestras casas y ellos de alguna forma están caminando libres. Pero, pero ¿por qué estoy yo hablando de duelo? Si realmente lo que estamos viviendo es una pandemia. Llamémosla
coronavirus, COVID-19, el virus chino, pandemia, cuarentena, aislamiento, toque de queda, como lo querramos llamar, esto lo que nos ha traído como sociedad es la pérdida de nuestra libertad. Hay un miedo exacerbado por lo desconocido. Hay realmente pánico en la gente porque no sabemos un poco el impacto real de esta enfermedad. No, desconocemos inclusive la enfermedad en sí, porque hay muchas cosas que se dicen. Hay quizás un exceso de información. En algún momento escuchaba a unos comentaristas que decían de que esta es la primera pandemia y ese es el efecto, es la primera pandemia que estamos viendo en tiempo real. Eso realmente ha sido un reto porque no obedece a ningún tipo de protocolo, no obedece a ninguna línea editorial de lo que eran anteriormente los noticieros o los periódicos. Ahora cualquiera persona se sube a las redes un video, un autoexperto y dice cualquier barbaridad. Todo eso crea muchísima confusión. Hay pérdida de empleos, definitivamente. En algunos casos yo hablo de que la verdadera pandemia viene una vez que pase la emergencia sanitaria. Una vez que salgamos de este aislamiento, de estas cuarentenas que para muchos países van ya por el orden de 60 días y contando, la destrucción de la economía será un efecto ya que no podemos evitar. En muchos de nuestros países latinoamericanos, la devaluación, ¿verdad? Eso ha traído pérdidas económicas a muchísima gente. Hay muertes físicas, se han muerto conocidos, amigos, familiares, así que también hay la pérdida lamentable de vidas, muchos problemas económicos, el hacinamiento y el aislamiento, porque si bien es cierto que si nos mandan a aislar una familia de 4 personas, quizás en un apartamento de unos 120 metros cuadrados, está bien, pero si hablamos de aislar a quizás 7 personas en ese mismo metraje, eso es una suerte de hacinamiento y eso también genera estrés, eso también genera preocupación. Entonces, hablando de esto, estas pérdidas, estas situaciones, realmente nos obligan a vivir este proceso. Y la invitación es a que entendamos qué es lo que nos pudiera estar pasando a raíz de todo esto. Yendo en materia sobre las 4 fases del duelo, encontramos que la primera de ellas, ¿verdad?, es el impacto. Y se puede ilustrar quizás en el momento en que nos llega esa siempre lamentable noticia de la pérdida de un ser querido, de algún amigo. Y es así como que tú no lo puedes creer. Pero es que yo hablé con él ayer. ¿Cómo puede ser? Estaba tan lleno de vida, no me lo esperaba. Es ese impacto. Entramos como en una suerte de shock y asimilar lo que está ocurriendo no es posible. Quedamos como que adormecidos frente al impacto que representa esa noticia. Y allí nos quedamos como que, hey, ¿qué es esto que realmente nos está pasando? Después habla la autora de una segunda etapa, que es la de la negación, ¿verdad? Donde existe de alguna forma una suerte de sentimiento de rabia. Hay mucha ira por lo que está pasando. Es un trance donde de alguna forma, inclusive físicamente, sientes el dolor, sientes un malestar muy intenso, producto de esto, de ¿cómo va a ser? O sea, eso es injusto. No debió de haber pasado. Caramba, precisamente este año, frente a todos los planes que yo tenía, ¿cómo va a ser esto? Ahora retraso X, mi graduación,
mi empresa, que precisamente este era el año que iba a echar adelante, arrancando el año con tantos compromisos. De alguna forma, en eso ya mucha gente ha pasado por ha vivido esta etapa dentro de todo este proceso, pero es bueno que identifiquemos de que sí tenía que pasar y que teníamos que tener esa especie de momento donde dejamos que el dolor realmente se apodere de nosotros. Después viene una tercera etapa, ¿verdad? Que se entiende como la desesperanza, ¿verdad? Y es justo en ese momento en donde de alguna forma sentimos el verdadero vacío. Es esa etapa donde caemos en una negatividad profunda, ¿verdad? Quizás la analogía, como se puede ilustrar, es como caminar en el desierto, en lo árido, en lo difícil, en lo agreste, en lo solitario que pudiera ser el desierto. Y al igual que esa caminata, por decir así, en el desierto, en esa ausencia que por primera vez se manifiesta y que ya tú sabes que no vas a tener esa situación, que esa situación no va a volver a ti, así como el ser querido que se fue, ya no vas a volver a contar con lo que de alguna forma contaba. Se inicia precisamente al final de este proceso una suerte de asimilación, porque empiezas a entender de que esta es una realidad, nos tocó a la brava y ahora tenemos que de alguna forma vivir con esta nueva condición, ¿verdad? Sin ese ser querido, sin eso que se nos quitó, sin la libertad, sin la forma que teníamos de hacer negocio. Ya ahora, de ahora en adelante, nos toca vivir sin eso. Y después se produce lo que se llama la etapa de la aceptación. Y esta es quizás la etapa más importante de todo el proceso. No quiere decir que no vivamos las otras. Las otras son esa suerte de camino que tenemos que pasar para poder llegar a este momento en donde de alguna forma ese sentimiento de vacío que teníamos en la etapa anterior, de alguna forma empieza a convertirse en una suerte de nostalgia. Y fíjate, la diferencia ya no es de dolor, sino que es la nostalgia, es un poquito la añoranza. Queda de alguna forma una pena, pero con una suerte de alegría, porque nos enfocamos primordialmente en la importancia de los momentos vividos. Es como decir, ya, se nos fue, pero nos quedó su enseñanza. Se nos fue, pero nos quedó lo que disfrutamos. Y que de alguna forma es importante entender de que tenemos que continuar sin aquello, pero de alguna forma beneficiados por aquello que nos llevó hasta el momento actual. Y en este punto es donde existe una expresión en inglés que se llama embrace. Y embrace sería como que abrazar esa idea. Es realmente en el momento en que aceptamos de que todo este proceso eh, nos lleva a una especie de resurrección, donde de alguna forma nosotros comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas después de esa gran tragedia. Es la nueva realidad y es nuestro nuevo entorno al que de alguna forma nos tenemos que enfrentar. Dentro del material que ha circulado en estos días, me encontré algo del señor Jürgen Clary que me pareció sumamente interesante y que pretendo de alguna forma desmenuzar, ¿verdad? Porque él habla de salir de nuestra zona de confort. Porque de alguna forma nosotros estábamos inmersos en una zona de confort que hacía que nuestra vida de alguna forma girara sin muchísimos contratiempos, sin muchos sobresaltos. Esta
estas etapas, ¿verdad? De alguna forma, ya dentro de nuestro proceso estamos quizás en una pasando a la siguiente. Pero cuando estamos en nuestra zona de confort, lo primero que ocurre es el miedo. Es ese momento en que nos pega el cambio, nos llega el momento de cambiar y de alguna forma nos quedamos como que aferrados, ¿verdad? Con ese miedo de perder el control. En algunos casos lo miramos con indiferencia. Allí estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Es el yo, es el ego brillando en su máxima expresión. Nada va a pasar, este cambio, esto realmente no va a representar un cambio. La gente se le dice que tiene que entrar en cuarentena y lo toma como que es unas vacaciones, ¿verdad? Entonces nos pusimos a ver mucho Netflix, todas esas películas cataclísmicas, ¿verdad? De virus y de epidemias y de pandemias. Nos pusimos en las redes al principio mucho chiste, ¿verdad? Y esos chistes fueron muriendo con el pasar de los días. Y de alguna forma había eso de que esto va a pasar muy pronto y regresaremos como una suerte de vacación, ¿verdad? Después, eh, cuando ya pasa tiempo y vemos que realmente no hay mucho que esté cambiando, entramos en una suerte de etapa que se llama la fase 2 del miedo. Y aquí realmente lo que comienza es una suerte de exploración emocional. Verá, hay una suerte de resignación, ¿ok? Y pasamos a una etapa de aprendizaje. Ya comenzamos como que a filtrar un poquito más todo lo que veíamos, los mensajes, empezamos como que a tomar una posición de sumar más que de restar, entramos en un proceso de querer colaborar, de desarrollar una suerte de solidaridad, aumenta nuestra capacidad de aceptación y empezamos a desarrollar una suerte de empatía. Empiezan los cuestionamientos, el propósito de vida, y empiezo realmente a dimensionar el problema. Eh, Pasamos de alguna forma a buscar un contenido algo más espiritual, algo más enriquecedor, porque entendemos ya que tenemos que empezar a evolucionar hacia algo. Hay una frase de Facundo Cabral, quien decía que de la cuna a la tumba todo es una escuela y que los problemas son lecciones. Y en este momento esa es la suerte de proceso. Estamos como que siendo aleccionados a través de este problema para pasar a lo que vendría siendo la etapa del aprendizaje. Y viene allí la catarsis, ¿verdad? Esa purificación, esa purga, donde de alguna forma empezamos a desechar lo que teníamos, a desechar este proceso anterior. Por supuesto, estamos llenos de pavor, de pánico, hay mucho dolor, pero en ese devenir de cosas, realmente comenzamos a procesar realmente el cambio. Hay un sentimiento de culpa. Ya empiezo realmente a dimensionar el verdadero problema y veo el impacto que tiene a mi alrededor. Entramos en una suerte de conflicto mental, un cuestionamiento profundo. Empezamos a cuestionar nuestra fe, empezamos a cuestionar las instituciones, eh, empezamos a buscar el culpable, las teorías conspiratorias, porque nosotros necesitamos de alguna forma validar que lo que está pasando escapa de nuestra capacidad. Entramos en esa suerte de caos emocional y hay una suerte de estado surreal y de fin de mundo. ¿Okay? Y ese es el momento en que nosotros de alguna forma nos vamos a sentir verdaderamente acoplados en el verdadero proceso.
para después de allí pasar a la etapa de crecimiento. Porque luego de esa purga, de esa catarsis y de ese dolor, empieza a sentir el individuo la resiliencia, la transformación, el crecimiento, ¿verdad? Empezamos a tomar responsabilidad de lo que está pasando, dejamos la culpabilidad de alguna forma en un segundo plano y empezamos a, a crecer en función de ese cambio que se nos viene. Empezamos realmente a crecer en sí y en el respeto por lo que ocurrió. En esta etapa del crecimiento, yo le recomiendo a muchos, hay un ejercicio que hice hace ya bastante tiempo en un taller con el señor Jack Canfield, que es uno de los gurús de desarrollo personal más importantes que hay en Estados Unidos. Y en un seminario que tuve con él, él nos enseñó un ejercicio bien, bien simple, pero que realmente genera un profundo cambio en nosotros. Él lo llamaba el ejercicio de agradecer, del agradecimiento. Y es tomar un papel y lápiz, un cuaderno preferiblemente, un cuaderno viejo, que tenga varias hojas todavía limpias, y comenzar allí cronológicamente a escribir todos aquellos objetivos, aquellos logros que has tenido como ser humano, yendo desde inclusive desde tu nacimiento, desde la etapa de tu concepción, de cómo ese espermatozoide logró fecundar, ¿verdad? Y logró esa carrera por la vida, pasando por dónde naciste, por quiénes fueron tus padres, eh, cuando aprendiste a caminar, cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando aprendiste a hablar, pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, después de la primaria, después al bachillerato, el primer amor, cuando aprendiste a andar en bicicleta, la primera licencia de manejar. Y si empiezas a notar todos estos logros, te vas a dar cuenta de lo bendecido y de toda esa trayectoria que de alguna forma tú has tenido. Porque es importante en este punto y momento entender de que ya nosotros tenemos que empezar a establecernos nuevas metas, tenemos que empezar a desarrollar ese nuevo sueño, a buscar esos nuevos objetivos, que realmente va a ser el crecimiento, es pasar ese proceso doloroso y nacer en algo nuevo. Es una suerte de evolución de la crisálida a la mariposa. Es lo que realmente se viene y eso es lo importante, eso es lo excitante de todo esto, la oportunidad que se nos está presentando. Desde el punto de vista de industria o de negocio, llegó la hora de pensar fuera de la caja. Yo sé que es una etapa bien difícil, es bien difícil porque es así como que todo el mundo empieza a mirarse, y más en nuestra industria donde la tradición es copiar al otro y hay muy poca iniciativa, estamos como en una suerte de sinfín, de rueda sin fin, es solamente copiándonos y haciendo más de lo mismo. El pensar fuera de ella, el ser creativo en la industria realmente es difícil, pero la invitación es que definitivamente tenemos que cambiar. Porque quien pretenda seguir por el camino de lo que hacía siempre, quien pretenda que el día 1 que se levante la cuarentena va a abrir y se va a encontrar con sus clientes esperándolo, como siempre, le tengo una muy mala noticia. No creo que eso vaya a ocurrir. Ojalá ocurriera, no deseo que no ocurra, pero yo lo veo poco que probable. Yo siento que de alguna forma nos vamos a despertar a una nueva realidad, ¿verdad? Y para esa nueva realidad nosotros tenemos que desarrollar un proceso de cambio, porque simple y llanamente no podemos seguir pretendiendo hacer el modelo de negocios que tuvimos hasta el día de hoy.
Eso simple y llanamente no va a ser. Ya de entrada hay unos protocolos de manejo de las normas del COVID que están cambiando y que realmente van a impactar de manera sustancial todo el proceso de la consulta y de la venta. Entonces, ya de entrada, eso ya cambió. Y quizás a nosotros nos toca esto, nos pegó de frente, nos llegó de repente, pero señores, no es la primera vez que pasa. No somos la primera industria que sufre un cambio, una transformación tan importante. El otro día oí a alguien hablar, precisamente un conferencista al cual sigo muy de cerca, y él decía de que Uber no fue el culpable de que los taxistas perdieran sus negocios. Fue la industria de los taxis la que realmente creó a Uber. Fue su incapacidad de contestar a las constantes preguntas y a las necesidades de los usuarios. Ellos pretendían de que eran su modelo de negocio, era el que tenía que ser y por lo tanto iba a funcionar para siempre. Y realmente no fue así, porque nosotros, los usuarios de taxi, teníamos que sufrir una porquería de servicio con autos desbaratados, sucios, unos conductores por lo general de muy malos modales, y terminabas pagando realmente un valor excesivamente alto por lo que significaba el servicio de taxi. Llegó Uber, cambió todo esto, puso mejores vehículos, puso profesionales a manejar con otro nivel de cortesía, con una preocupación por mantener el nivel de servicio, con métodos muy convenientes de pago y de paso con unas tarifas muy por debajo de las que existían. Entonces, fue los taxistas los que de alguna forma destruyeron su modelo de negocio. Lo mismo pasa con la industria hotelera y Airbnb. Um, Eso es imposible que uno consiga muchas veces hoteles por debajo de $100 cuando uno lo que anda buscando es una simple y vulgar habitación con una cama para dormir. Y uno se presenta a la recepción de un hotel y pareciera que le están haciendo un favor, lo maltratan. Llegó la gente de Airbnb y realmente muchas veces por una fracción de lo que cuesta una habitación de hotel, tú recibes una experiencia de verdad sorprendente, y una atención que ni te pensabas que podía darse por ese nivel de costo. Netflix acabó con la industria el alquiler de películas porque simple y llanamente no vieron venir la oportunidad. Tesla tiene de cabezas a la industria automotriz eh, con un modelo de negocios realmente innovador y que ellos todavía al sol de hoy siguen negando sus probabilidades y prefieren invertir en generar contenido en los medios de comunicación, en generar líneas de pensamiento que vayan en contra de Tesla en vez de entender de que Tesla les ganó la partida en cuanto a la producción de vehículos eléctricos. Y no hablemos ni siquiera de Amazon. Cuando yo veo el caso de Amazon, veo en lo personal, yo viví hasta no hace mucho en un edificio donde era prácticamente muchísima gente retirada, gente por encima de los 60 años, todos, y a mí me sorprendía ver a diario el lobby de la recepción del edificio lleno de cajas de Amazon. Estos señores compraban casi que todo en Amazon. Entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, si la gente está diciendo que la gente mayor es la que compra en las tiendas físicas, en las tiendas presenciales, que los muchachos son los que compran en línea, los invito a que vayan a ver este lobby de este edificio, porque es precisamente
el romper el paradigma, la conveniencia de comprar en línea, lo interesante, la variedad, la oferta. No hay nada comparable con ir a hacer la experiencia física. Y está ocurriendo, y quien no lo quiera ver, simple y llanamente está cerrando los ojos a lo que se viene. Hay un autor, el cual yo considero un individuo muy brillante. Su nombre es Simon Sinek. Y Simon acaba de publicar recientemente un libro que fue inspirado en un libro anterior de un señor llamado James Carsey, que hablaba de las teorías del juego finito y del juego infinito. Realmente les recomiendo que tomen nota de este nombre, se lean un libro. Toda aquella persona que bien sea un empleado, que trabaje para una corporación, quien tenga un negocio, indistintamente del tipo de negocio que tenga, sea de servicio, de manufactura, yo creo que es interesante que lea este libro, especialmente en estos momentos de cambio. Es un libro que realmente tiene una vigencia importante. Sin ánimos de perder mucho tiempo explicando en qué consiste, sí debo decirles lo que significa el juego finito y el juego infinito. Un juego finito es como tradicionalmente se entienden, por ejemplo, los deportes. Los deportes son dos equipos, por lo general, ¿verdad? Dos grupos de personas, dependiendo del tipo de deporte, hay un número específico de personas que van a jugar en una cancha que tiene unas ciertas dimensiones, tiene unas ciertas características. Por lo general, el objetivo del juego es o anotar carreras o anotar goles, o llegar primero. De alguna forma, todo eso dentro de un tiempo determinado, bajo unas reglas bien determinadas, y el objetivo es vencer al contrincante. Si bien sea una de competencia múltiple, que son varios competidores, o si es un match entre dos equipos. El objetivo es ganarle en un tiempo determinado, anotando puntos, goles, carreras, como lo querramos llamar. Así se entiende. Y así de alguna forma funcionan los negocios. La visión de los negocios es: yo tengo mi competencia y yo le gano mediante una X o Y estrategia. Hay una versión que se llama el juego infinito. En el juego infinito no existen reglas. No están determinado el número de jugadores. Tampoco existe parámetros en términos de tiempo o logros. ¿Okay? El objetivo realmente es jugar el juego por el mayor tiempo posible. Es decir, sobrevivir en el juego. Y no se trata de ganarle a los demás, sino de superarte a ti mismo. Tú realmente estás jugando es contra ti. Y el objetivo tuyo es mantenerte jugando. La forma de ilustrar esto, Simon lo hace en su libro, es mediante lo que fue la guerra del Vietnam. En esa guerra, Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, llega a pelear con un país muy pequeño, y ellos estiman de que con X cantidad de soldados, con X cantidad de armamento, en un X y determinado tiempo, a través de unas cuantas estrategias, ellos iban a lograr el resultado, que era derrotar al Vietcong. Estaba establecido y había un grupo de generales que ya tenían ese plan montado. Mientras que en el caso del Vietcong, ellos que tenían inferioridad en armas, inferioridad numérica, lo único que sabían era que conocían bien su territorio. El único objetivo de ellos fue sobrevivir. Y ellos, día a día, lucha a lucha, el objetivo de ellos era sobrevivir, era sobrevivirle al ejército americano. En el tiempo, el Vietcong le gana al ejército americano, porque el ejército americano simple y llanamente se frustraba cada vez que pasaba más tiempo y que de alguna forma los objetivos no se iban logrando. Fue decayendo la moral hasta que finalmente el ejército americano sale
de alguna forma derrotado sin poder haber logrado vencer al Vietcong. Y el amigo Simon, cuando se le pregunta sobre esto que de alguna forma estamos viviendo, él dice que si bien es cierto, es una situación sin precedentes, nosotros en nuestra vida ya hemos vivido procesos relativamente similares, hemos vivido catástrofes de alguna forma dentro de la industria. Usaba ejemplos como el caso de Uber, ¿verdad? Que vino a destruir por completo la industria de los taxis, cómo Starbucks acabó con todas las iniciativas de papá y mamá de los cafés, porque simple y llanamente introducen una nueva dinámica, producto de una nueva realidad. Y él decía de que si bien es cierto, debemos de tener miedo, la pregunta que nos debemos de hacer es cómo vamos nosotros a cambiar, ¿verdad? Más que cómo preservar lo que tenemos. ¿Okay? Y allí es donde realmente estriba esto. Si pretendemos preservar lo que tenemos, estamos partiendo del ángulo errado. Es precisamente el taxista, es precisamente la gente de los hoteles, tratando de ver cómo preservan un negocio que se le está yendo de las manos, en lugar de pensar en cuál es el cambio, en qué es lo que ellos van a hacer para poder acompañar este proceso, que es inevitable, que ha comenzado. Y esa es la invitación de Simon, ¿verdad? Que realmente tenemos que iniciar un proceso de reconversión, es de reinventarse. Nosotros definitivamente tenemos que cambiar el modelo de negocio, tenemos que pasar hacia una suerte de nuevo proyecto. Es fundamental la incorporación, la digitalización de la experiencia. Incorporar la tienda. Tenemos que tener una tienda virtual que acompañe la experiencia de la tienda física. Incorporar la telemedicina. Tenemos que quizás ampliar nuestro portafolio de productos incorporando otros productos de salud. Desarrollar una experiencia, una consulta que el consumidor diga, wow, excelente, qué buena esa consulta, una consulta que jamás viví. Y eso lo vamos a hacer entendiendo a nuestros consumidores, entendiendo esa nueva dinámica. Es algo como la propuesta de hacer una suerte de Starbucks en el mundo de la óptica. Nuestros locales tienen que reflejar lo que nosotros somos, lo que nosotros vendemos, la tecnología, el cambio, la salud. Tienen que adaptarse a ese discurso que de alguna forma nosotros tenemos que hacer. Quedarnos inmovilizados, señores, el miedo es el hijo de la ignorancia. ¿Okay? Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad realmente de lograrlo. El pensamiento es un grandioso alquimista que puede transformar cualquier circunstancia en una fiesta, es decir, cualquier metal en oro. Si como organizaciones nosotros a estas alturas del partido nunca hemos hecho un FODA, un análisis o una planificación estratégica, señores, este sí es el momento de hacerlo. O sea, simple y llanamente no podemos seguir operando la óptica porque era la óptica del abuelo o era la óptica de mi papá o yo me gradué de optómetra y por eso tengo una óptica. No, esa no puede ser solamente la razón por la cual tenemos algo funcionando. Y quien alguna vez hizo algo de planificación estratégica, si hizo alguna vez un análisis de FODA o de DOFA, como lo querramos llamar, tenemos que rehacerlo porque todas las debilidades,
ahora cambiaron, las fortalezas también, hay nuevas amenazas y igualmente hay cualquier cantidad de nuevas oportunidades. Es importante entender de que este proceso comienza por reaprender. Tenemos que entender que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Así que hay que desaprender para reaprender. Y la oportunidad es única, la oportunidad es ahora. Nosotros como industria tenemos cualquier cantidad de potencial, tenemos que agarrar y simplemente profesionalizarnos. La optometría es casi que una suerte de bendición. El darle la salud a un paciente es algo realmente hermoso. El devolverle la vista a una persona es encomiable. Yo lo que le propongo a los profesionales es que tomen eso, la máxima expresión de esa ética profesional, de ese profesionalismo, de esa virtud de la profesión y la acompañemos con una sólida columna comercial, ¿verdad? Que la vamos a aprender, nos vamos a entrenar aprendiendo de los que realmente saben, asesorándonos con profesionales, buscando información para de esa forma tener realmente una propuesta diferente, pero sumamente profesional y ética. Y haciendo esto vamos a lograr la maestría, porque va a ser practicando, va a ser ensayando procesos, ensayando técnicas, aplicando nuevos conocimientos, como de alguna forma a lo largo del tiempo vamos a desarrollar la maestría. Quiero finalizar prácticamente dejándoles con esta frase de Malcolm Gladwell, que dice: la práctica no es lo que uno hace cuando se es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. Los grandes atletas, los grandes cantantes no llegaron a donde están producto de estar sentados, de estar inactivos o de siempre haciendo lo mismo. Ellos llegaron a ser las estrellas que son, cada vez exigiéndose más, cada vez practicando, cada vez mejorando. En todo esto que nos llegó producto de la pandemia, en algún momento llegó a mis manos este material que lo posteamos en las redes, pero que ahora quisiera compartir con ustedes ya en la parte final. Y va algo así. No considero aislamiento tener que quedarme en casa con quien yo amo. El aislamiento es lo que están viviendo los enfermos graves. Deja de decir que estás aburrido o molesto porque no puedes salir de casa, mientras que todos los que están en el hospital quieren irse a casa. Entonces, agradece a Dios si tienes que quedarte en casa, pues a pesar de todo, con dinero o sin dinero, con un trabajo o sin trabajo, estás en el mejor lugar que podrías estar, en tu casa, rodeado por quienes te aman. Quizás sea hora de transformar tu casa en un lugar maravilloso para quedarse, un lugar de paz y no de guerra, de abrazo y no de distanciamiento. De todos modos, mira con otros ojos la situación que estás viviendo. Haz de tu casa una fiesta. Escucha música, canta y baila. Haz de tu casa un templo. Ora, medita, pregunta, agradece, alaba, suplica. Haz de tu casa una escuela. Lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende, enseña. Haz de tu casa una tienda. Limpia, ordena,
Organiza, decora, vende, dona. Haz de tu casa un restaurante. Cocina, come, prueba, crea recetas, cultiva especias, planta un huerto. En fin, haz de tu casa, de tu familia, un lugar de amor. No sé por qué para algunos el estar en casa molesta tanto, si hay tantos que no pueden volver a la de ellos. Toma consejo, quédate en casa y construye un lugar bonito. Si tienes problemas, ocupa tu mente trabajando y de esa forma no alimentarás más tus preocupaciones y verás cómo desaparecen gradualmente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y cuídense mucho.